Bien, vamos a continuar y vamos a iniciar ahora la unidad número 3, que tiene que ver con la linealización de sistemas. Vamos a ver algunas ideas relacionadas con esto. Entonces, pues al inicio del curso revisábamos los sistemas lineales y no lineales. Y dijimos que un sistema no lineal pues es aquel en el que no aplica el principio de superposición. Es decir, en un sistema no lineal, la respuesta a la combinación lineal de dos entradas no puede ser calculada como la combinación lineal de las salidas correspondientes a cada una de las entradas. Bueno, como ya hemos visto, hay sistemas físicos, como lo es el motor de CD de corriente directa, el convertidor reductor y muchos de los circuitos eléctricos que revisamos pues son representados por ecuaciones lineales, ¿verdad? Pero en la vida real pues el mundo es en general no lineal. Es decir, la mayoría de los sistemas dinámicos en los que estamos enfrentados no son lineales. En el caso de lo que vimos del modelado de sistemas mecánicos por el método de Euler-Lagrange, encontramos pues sistemas, ¿verdad?, de más de un grado de libertad en los que pues las relaciones o las ecuaciones diferenciales obtenidas eran no lineales porque aparecían pues productos de derivadas con las variables de estado, etcétera, ¿no? Entonces, esos sistemas, con la finalidad de controlarlos, pues los métodos que verán ustedes el siguiente semestre, pues no son aplicables, ¿verdad? Entonces, hay muchos tipos de no linealidades. Estos pueden incluir la histéresis, pueden incluir lo que se denomina sistemas con múltiples puntos de equilibrio, entre otros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay un sistema también que es lineal, el sistema masa-resorte amortiguador, si se toma en cuenta que pues, la fricción que tiene el sistema es puramente viscosa, pero en realidad la fricción no es un fenómeno simple de modelar. Entonces pueden haber relaciones que son no lineales para la fricción y de la misma manera a velocidades bajas, pues la constante del resorte puede ser no lineal también. Entonces, ¿qué hacemos para trabajar con esos sistemas? Bueno, pues lo que hacemos es linealizar el sistema no lineal. En ingeniería de control, pues normalmente los sistemas operan, o lo que interesa es que operen en un estado que se llama de régimen permanente, por lo tanto operan alrededor de un punto de operación o punto de equilibrio, y las señales alrededor de ese punto de equilibrio se pueden considerar pequeñas, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo hacer la linealización de los sistemas? Bueno, de manera general, nosotros vamos a considerar que si Y es la salida del sistema y X es su entrada, entonces hay una relación entre
la entrada y la salida, de tal suerte que la salida es una función de la entrada, ¿no? Esa función de la entrada, pues es no lineal en general, ¿verdad? Entonces, es una función cualquiera f que depende de x, ¿verdad? Esta función puede no necesariamente ser escalar, sino que puede ser vectorial. En condiciones de operación normales, pues esta cosa tiene un punto de equilibrio. Lo vamos a ver en detalle cuando veamos los ejemplos, pero para esta ecuación, x, digamos x barra, es un punto de equilibrio de esta ecuación si f evaluada en ese x barra es igual a 0. Ese sería un punto de operación. Bueno, la ecuación y igual a f de x puede ser expandida, como ya saben ustedes. En este caso estamos considerando la versión escalar. Pues la función f de x se puede aproximar por su desarrollo en series de Taylor, ¿verdad? Y ustedes saben de su curso de cálculo que el desarrollo en series de Taylor pues está dado de esta manera, ¿verdad? La función evaluada en el punto de operación más, bueno, cuando lo desarrollamos alrededor de un punto x0, ¿verdad? Ese f en x0 más f' por x menos x0 más 1 sobre 2 factorial, la derivada segunda de f b' por x menos x0 al cuadrado. En este caso el x0 es x barra, ¿verdad? Entonces el desarrollo en series de Taylor de esta función, pues es f de x barra más la primera derivada de f con respecto a x por x menos x barra, más 1 sobre 2 factorial por la segunda derivada de f con respecto de x por x menos x barra al cuadrado, más 1 sobre 3 factorial, derivada tercera de f con respecto de x por x menos x barra al cubo. Y así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta aquí en esta expresión, salvo por el primer término, f en x barra más la derivada de f con respecto de x por x menos x barra, todos los demás términos son no lineales, porque van a incluir potencias de x. Entonces, estos términos, pues, simple y sencillamente aparece x, ¿verdad? Entonces, eso es la parte lineal. Entonces, lo que hacemos para linealizar es despreciar todos estos términos que siguen aquí. Y nos quedamos con esta aproximación, ¿verdad? Bueno, si la variación o la diferencia entre x y su punto de equilibrio son pequeñas, entonces, como ya decía, se pueden ignorar los términos de alto orden, de orden 2 en adelante, en x menos x barra. Entonces, la ecuación, pues simple y sencillamente llega a ser y igual a y barra más k por x menos x barra. Y no es difícil identificar al comparar esta ecuación, ¿verdad? Y barra, pues es f de x barra, y k es la derivada parcial de f con respecto de x evaluada en x barra. Entonces la ecuación esta que está aquí, pues simple y sencillamente, pasando el y barra de este lado, tendríamos y menos y barra igual a k por x menos x barra. Entonces, simple y sencillamente, la salida linealizada es proporcional a la entrada linealizada, ¿verdad? Entonces, esta ecuación pues nos da un modelo matemático para el sistema no lineal descrito por y igual a f de x. Bueno, un ejemplo de esto ya había mencionado
pues es el caso del péndulo, lo vamos a ver. En el péndulo, si recuerdan, la ecuación que queda es tau igual a teta punto más mgl por el seno de teta, más b por teta punto si consideramos fricción viscosa. Entonces aparece por ahí el seno de teta. Entonces, en el desarrollo, si desarrollamos la función seno alrededor del punto de equilibrio en el origen, pues resulta ser que nos da esa famosa relación de que el seno de x es aproximadamente x y x es suficientemente pequeño. Entonces, la ecuación del péndulo se linealiza de esa manera. Bueno, ¿qué pasa si la función y ahora depende de dos variables, ¿verdad? Digamos, una variable x1 y una variable x2. Si nosotros queremos linealizar esa ecuación, pues se puede también desarrollar en series de Taylor la ecuación y igual a f de x1, x2, y alrededor de un punto de operación, ¿verdad? Que llamaremos x1 barra, x2 barra. Entonces, nuevamente de su curso de cálculo, pues y o f de x1, x2, pues resulta ser que es f de x1 barra, x2 barra, más la derivada parcial de f con respecto de x1 por x1 menos x1 barra, más la parcial de f con respecto de x2 por x2 menos x barra, más 1 sobre 2 factorial por la segunda derivada de f con respecto de x1 por x1 menos x1 barra al cuadrado, más 2 veces la segunda derivada parcial de f respecto de x1 y x2 por x1 menos x1 barra por x2 menos x2 barra, más la segunda derivada de f respecto de x2 por x2 menos x2 barra al cuadrado.